Bienvenidos a nuestra cuarta semana. Vamos a estar mirando el capítulo 3, conocimiento, razón, ciencias, comprensión, todo lo que tiene que ver con los ejercicios mentales y sobre todo los ejercicios elevados. Vamos a estar mirando a varias personas, muchos conceptos, así que si algo le parece interesante, pues puede indagar un poco más. Si algo no le parece tan interesante o no le parece comprensible o familiar, no hay problema. Sin embargo, es bueno por lo menos tener una noción de lo que vamos a cubrir, a pesar de no conocer a fondo las ideas, porque así pueden saber si será relevante en el futuro y siempre habrá posibilidades de conversar más adelante. Entonces, vamos a cubrir algunos temas sobre lo que es la razón. Quiero comenzar introduciendo 5 preguntas que van a organizar nuestra discusión esta noche. Primero, ¿qué tan desafiante es el concepto de la razón, ciencia y conocimiento? G lo considera muy importante y muy desafiante para la evolución darwiniana y para la filosofía en general. La segunda pregunta sale de la primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre la fe cristiana, la razón y la ciencia? De ahí pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son los enfoques cristianos sobre el conocimiento? ¿Cuáles son las alternativas cristianas? 4. Entonces, ¿hasta qué punto podemos confiar en la razón y en la ciencia? ¿Y de qué nos sirven hoy día? ¿Qué tan confiables son? Y la pregunta 5, ¿cuál es la diferencia entre hechos y conceptos por un lado y conocimiento y comprensión por el otro lado? Y vamos entonces a entrar directamente a nuestro material para esta semana. Pregunta 1. ¿Qué tan desafiante es la idea de razón, ciencia y conocimiento? Y aquí Nagel introduce directamente algunos de sus propios problemas. Su objetivo sería explicar cómo las capacidades mentales innatas que fueron seleccionadas por valor adaptivo inmediato son también capaces de generar, a través de una historia evolutiva, cultural, ampliada, teorías, verdades sobre un orden natural gobernado por leyes que no fuera adaptivamente necesario comprender antes. Es decir, que hay una gran diferencia entre saber si este fruto en particular es veneno o si es nutritivo o qué tipo de consecuencia tendrá comer este fruto. Eso es muy diferente a la matemática avanzada, a la física, a los poderes cognitivos, los poderes de orden más elevada de pensamiento, y explicar cómo es que la selección natural, sobrevivencia del más apto, pudiesen ayudarnos o hacernos llegar hasta el punto de poder pensar filosóficamente. Es muy difícil. Hay por lo menos 4 niveles de comprensión que tenemos, y si uno no es filósofo, quizá uno los toma por sentado y no lo piensa mucho, pero si uno es filósofo, uno tiene que pensar bien qué es lo que significa. Primero, mi mente. Y cuando yo pienso, cuando observo, cuando veo, cuando conceptualizo, puedo estar seguro de que realmente hay un mundo real al cual corresponde mi pensamiento y mi impresión, mi experiencia. Y como dice Nagel, hay una gran diferencia entre aquellos que son realistas y aquellos que son irrealistas. O sea que el mundo exterior existe. Otras mentes existen. Y parece ser un poco raro, pero filosóficamente no se puede probar
que otra gente exista, mucho menos que tengan mentes. Podría ser que todas mis relaciones personales sean puramente mis imaginaciones. 3. Mi mente y su mente experimentan lo mismo. Cuando como chocolate o cuando veo el color rojo, puedo yo pensar que cuando tú ves lo rojo o cuando tú comes chocolate, tu experiencia es la misma que la mía y por lo tanto tenemos similaridad. Y de ahí entramos a la cuarta fase, que es la intersubjetividad. Es decir, si lo que tú sientes, lo que tú piensas es más o menos igual o similar a lo que yo pienso, y si juntos podemos nosotros pensar más allá de lo que pudiéramos individualmente. Si hay una habilidad mental de acumulación de información, de sabiduría, de conceptos que producen más bien algo común. Y ahí estamos entrando ya a lo que podríamos llamar cultura. Plantinga nos dice de esta forma: no podemos confiar en nuestro conocimiento matemático del mundo. Argumenta Plantinga, a menos que creamos que Dios es un matemático que creó el mundo matemáticamente y creó nuestras mentes para captar su orden matemático. Por supuesto, siempre es posible mantener que estos poderes matemáticos son una especie de subproductos sin utilidad adaptativa en sí mismos, pero un acompañamiento inevitable de otros poderes que sí promueven la aptitud reproductiva. La capacidad de ver que gacelas proporcionarían más carne que otras gacelas es una utilidad adaptativa indiscutible. Se podría argumentar que estos poderes cognitivos más avanzados están inevitablemente conectados con esa habilidad elemental, de tal manera que no se puede tener una sin la otra. Bueno, tal vez, pero suena bastante endeble. Y la facilidad y la universalidad de tales explicaciones las hace completamente inverosímiles. Muy difícil creer que la matemática salió de la cacería primitiva. Volvemos a uno de mis favoritos, Einstein. Einstein escribe sobre la filosofía de la ciencia, escribe sobre la religión, tiene una mente muy amplia y él dice estas palabras: el misterio eterno del universo es su comprensibilidad. El hecho de que sea comprensible es un milagro. Menciona él que hay una gran diferencia entre comprender algo y observar algo, entre hechos y comprensiones. Y dice, el hecho de que nosotros podemos comprender el universo es un misterio que es, hasta podríamos decir, un milagro. De la misma manera, Plantinga le gusta desafiar la racionalidad. Y la verdad es que hoy en día hemos visto que el racionalismo como una filosofía completa no es posible. El solipsismo se llama. El solipsismo significa una persona o la creencia de que otras personas no existen, que todas las otras personas en mi vida realmente son producto de imaginación. Y como chiste, Alvin Plantinga cuenta una historia. Dice una persona que le escuchó, contaba que una vez conoció un filósofo que era un solipsista extremo. Era un hombre mayor y todo su departamento lo cuidaba muchísimo. Le llevaban los libros y materiales cuando tenía que ir a algún lugar. Se aseguraban de que comiera bien y en general velaban por su bienestar. Cuando el doctor Plantinga se despedía del departamento del solipsista, le comentó a otra persona lo impresionado que estaba
por el esmero con que cuidaban a aquel anciano filósofo. Y la persona le respondió, tenemos que cuidarlo bien, porque cuando él se vaya, nos vamos todos. Nosotros ni siquiera pensamos. Tomamos por sentado que otras personas existen, pero la filosofía no lo puede probar racionalmente. ¿Qué cosa, ¿Cuál es la relación entre la fe cristiana, la razón y la ciencia? Quiero comenzar con unas cuantas cifras solamente, pero después quiero ir al principio de lo que es la ilustración, de los primeros que comenzaron a formar enciclopedias en base a la ilustración. Y en este caso hay muchos que creían en la autonomía de la razón y sin embargo creían que tenía que haber un Dios por detrás. El ateísmo realmente no surge hasta el siglo XVIII en Francia, y después realmente no llega al resto del mundo en gran manera hasta, en tiempos modernos, ¿no? Hasta el siglo XIX, y particularmente entre los filósofos en base a los filósofos, la Revolución Francesa. Interesante, comenta Francis Collins, creyente y científico, fue el director de todo el proyecto de ADN, de descifrar la ADN. Dice él, no puedes ser un científico que piense que no existe la verdad objetiva. De lo contrario, no te molestarías en ir a trabajar. Parece ser un científico que no cree en verdad objetiva. Parecería ser una contradicción. Quizá no tanto un tecnólogo en un laboratorio creando un nuevo producto, pero siendo científico, dedicando la vida a la investigación sería otra cosa. Uno de mis favoritos, hay tantos científicos que hablan de la ciencia, científicos cristianos que hablan de la ciencia como si fuera una adoración a Dios. Y aquí está solamente Kepler, que descubrió las órbitas de planetas, de estrellas, etc. Algunas frases célebres de él. No había más que pensar en los pensamientos de Dios después de él. Puesto que los astrónomos somos sacerdotes de Dios Supremo, en lo que se refiere al libro de la naturaleza, nos beneficia pensar no en la gloria de nuestras mentes, sino por encima de todo en la gloria de Dios. Kepler quiso ser pastor y estudió un poco de divinidades y estudió algo y no pudo llegar a ser pastor, así que se hizo científico como una segunda opción. Y ahora está diciendo somos sacerdotes y guardianes de ese libro supremo que es la naturaleza. Ahora, ¿por qué Dios creó la ciencia? Y él dice que Dios creó la ciencia para entretenernos porque nos dio mentes para investigar. Y tal, dice él, no nos preguntamos con qué fin útil cantan los pájaros. Pues el canto es su placer, ya que fueron creados para cantar. Del mismo modo, no debemos preguntarnos por qué la mente humana se esfuerza en desentrañar los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros ocultos en los cielos tan ricos, precisamente para que la mente humana nunca le falte alimento fresco. Qué bonito, Maestros, ¿no sería bonito que
que implantáramos este deseo de aprender como si fuera un placer y una adoración y el buscar a Dios. El objetivo principal, otra cifra de él, principal de toda investigación del mundo exterior debe ser descubrir el orden racional que le ha sido impuesto por Dios y que nos ha revelado en el lenguaje de las matemáticas. Entonces la ciencia para Kepler es glorificar a Dios, es satisfacer la naturaleza hambrienta que Dios ha puesto en nosotros, es para descubrir la racionalidad de Dios en el universo. ¿Será que esto es el Logos de Juan 1:1? Ahora, uno de los primeros de los que comenzaron escribiendo enciclopedias es Pierre Bayle. Ahora, Bayle, francés en Holanda, pero él más o menos comienza lo que es la ilustración. Pocos saben de él, pero es uno de los fundadores. Dice él, la ley natural, es decir, la ley que Dios ha puesto en el universo. La ley natural es esa voz de Dios que habla a todos los hombres y aunque pueda estar oscurecida por pasiones y errores, aún prescribe los deberes de la virtud y de la justicia a toda criatura racional. Así que para él no es solamente la ciencia y la filosofía, también la moralidad, que vamos a ver la próxima semana. Los dictados de la conciencia que la razón propone no son otras que los preceptos de Dios grabados en nuestros corazones. Violarlos es rebelarse contra el autor de nuestra naturaleza. Algo que vamos a ver más en detalle la semana entrante. Descartes se conoce mucho por su papel inicial o temprano en la ilustración de querer dudar todo. Y sin embargo, no se puede dudar todo. Más bien, cuando llega Descartes a ver por qué es que tiene un cuerpo, dice él, que es divisible y una mente que no es divisible. La mente es una, el cuerpo son muchos miembros. Él dice, podría haber concluido que la mente no es más que una sustancia pensante, de no haber sido porque Dios le ha placido unir ambas en mi forma, en mí y formar en mí cierto modo que requiera que existan juntos. Es decir, la única forma de resolver el dualismo de cuerpo-alma es creer en Dios. Ese punto clave, ese eslabón, no se consigue a través de la razón, sino a través de la fe. Francis Bacon, el padre de la ciencia, en su artículo sobre el ateísmo, dice pasajes como estas. Es cierto que un poco de filosofía inclina la mente humana al ateísmo, pero la profundidad filosófica lleva hacia la religión. Pues mientras la mente humana contempla las causas secundarias dispersas, a veces puede detenerse en ellas y no ir más allá. Pero cuando contempla la cadena de ellas, es decir, cómo todo se une junto, no solamente un experimento, un conocimiento, sino el conjunto de ellos, la cadena de ellas, confederadas y unidas inevitablemente, se dirige a la providencia y la deidad. Aquellos que niegan a Dios, y no es solamente la unidad y las leyes naturales del universo, sino también la dignidad humana. Aquellos que niegan a Dios destruyen la nobleza del hombre, porque ciertamente el hombre es pariente de las bestias por su cuerpo, y si no es pariente de Dios por su espíritu, es una criatura baja e innoble. Ahora, no voy a decir que todos estos los llamaríamos hermanos en Cristo o que tuvieron una fe profunda, una piedad. Y sin embargo, la idea de la razón y la fe no viene desde el comienzo de la Ilustración.
Ahora, cuando yo estaba estudiando en la universidad, en una universidad cristiana, Voltaire fue el hombre malo de cada película. Y sin embargo, llegando a conocerle un poquito más, estaba muy en contra de los abusos religiosos, de la persecución, de las hipocresías. Pero parece que mientras más avanzaba en su edad y en sus conocimientos, más se acercaba no solamente a Dios, sino a un Dios personal, involucrado en la vida de uno. Una ciencia falsa hace ateos, dice Voltaire. Una ciencia verdadera postra a los hombres ante la deidad. Si Dios no existiera, habría que inventarlo por el beneficio que la religión tiene en la sociedad. Pero, continúa, pero toda la naturaleza proclama a gritos que sí existe, que hay una inteligencia suprema, un poder inmenso, una orden admirable, y todo nos enseña nuestra propia dependencia de Él. Una de sus últimas palabras, según aquellos que estaban ahí, fue así: muero adorando a Dios, amando a mis amigos, no odiando a mis enemigos y detestando la superstición. Ahora, era tan controversial por sus denuncias de la hipocresía, de la jerarquía y de los abusos religiosos, de la persecución religiosa, que quedó en Francia, pero quedó en Francia junto a Ginebra para que pudiera escapar a Ginebra en cualquier momento que tuviera que hacerlo. Pregunta 3. ¿Cuáles son los enfoques cristianos sobre el conocimiento? Y hay varios modelos a través de la historia de cómo integrar la fe y la práctica. Ahora, nuevamente, si esto no es algo que entiende del todo, no hay problema. Pero conocer algo de estas diferencias es importante para todos, aunque no lo entendamos por completo, para que por lo menos podemos volver a tomar referencia de estas ideas. Vamos a comenzar no con el primero, sino con el segundo modelo. El segundo modelo es el tomismo. Santo Tomás de Aquino. Ahora, también yo creo que como cristianos reformados quizá hemos atacado demasiado a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un pensador sumamente influyente. Uno de mis historiadores favoritos lo pone entre los primeros 10 más importantes en toda la historia. Influyó en varios siglos de pensamiento y estableció una filosofía cristiana que perduró y que tuvo muy buenos frutos. Criticamos en algo el pensamiento de Tomás de Aquino y voy a mencionar un poco por qué. Sin embargo, estudiando Nagel, vuelvo a ver que el fundamento de Tomás me parece muy interesante. ¿Sabemos de seguro que el mundo existe? ¿Sabemos de seguro que personas existen, que la mente existe, que el alma existe? ¿De qué forma podemos estar seguros de que todo esto existe? Y esa fue la pregunta principal de Tomás de Aquino. Y por lo tanto, en el cimiento, en la plataforma, el fundamento de su filosofía, puso él el ser subsistente por sí mismo. El ser autoexistente, el único que tiene vida en sí mismo, como dicen las escrituras, el que siempre ha existido, el que del cual todo lo que existe tiene su origen y que es el sustentador de todo lo que existe. Por lo tanto, él decía, entonces tenemos revelación general, la naturaleza, la ciencia, la filosofía, que estudia la revelación general
y nos da parte de la verdad, y tenemos también la revelación especial que son las Escrituras, y para Tomás de Aquino también la tradición de la Iglesia, y en base a la reflexión sobre las Escrituras tenemos lo que llamamos la teología, y la verdad de Dios es la verdad total es una combinación de estas dos cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es la crítica mayor que le tenemos a Tomás de Aquino? Bueno, Tomás de Aquino estaba encantado con Aristóteles y creyente de la razón autónoma, de que la persona podría razonar correctamente para llegar hasta el conocimiento de las cosas básicas de Dios. Que aunque todo lo demás del hombre había caído en el pecado, la razón todavía era confiable. Y aquí es donde diferimos. Y sin embargo, vamos a ver, y espero que ustedes vean, que en el mundo de hoy, creo que los tomistas y los reformados probablemente tienen más en común uno con otro de lo que tienen los reformados con los protestantes de las ideologías postmodernas y de lo que tienen los católicos con las ideologías postmodernas. Es decir, y yo he estado encontrando, aunque francamente los católicos de América Latina no lo han descubierto todavía. Aquí en los Estados Unidos sí, pero allá no han descubierto todavía que realmente el protestantismo reformado en muchos aspectos es su aliado. Ambos creemos en verdad, ambos creemos en la razón, ambos creemos en la ciencia, ambos creemos que la moralidad existe, en realidad está en el universo y que no creamos la moralidad como una construcción social como hoy día se mantiene, sino que descubrimos la verdad de la moralidad en el mismo universo y en las Escrituras. Así que hay desacuerdos, pero quizá exageramos un poco los desacuerdos. Ahora, antes de Tomás de Aquino, teníamos Agustín de Hipona. Agustín de Hipona puso como el fundamento la fe. Decía él que la fe es la base y que creyendo buscamos entonces entendimiento. Por eso fe busca entendimiento, o fides quaerens intellectum. Si alguien habla mejor latín que yo, pero es la frase clave. Y aquí vemos esa diferencia. No hay tanto en Agustín esa confianza en la razón humana para llegar a las verdades. Sí tenía influencias platónicas y al final de su vida, a través de los últimos años de su vida, Agustín iba reconociendo las influencias de Platón y tratando de quitar esas influencias, y escribe un libro sobre sus retractaciones, es decir, todas las cosas en mi vida que pensé, pero que ya no creo. Interesante, ¿no? Pero él entonces cree en la iluminación divina. Dios ilumina la mente humana a través de la fe. La autoridad de las Escrituras. Lo básico son las Escrituras. La fe como fundamento, que esto es lo que nos ayuda a explorar la naturaleza de Dios y también la realidad. Y la razón guiada por la fe es lo que podemos utilizar para nosotros profundizarnos más. Es interesante que en la institución de Juan Calvino, uno de los libros de la Reforma, no hay referencias a Tomás de Aquino, y hay muchas referencias a Agustín de Hipona. Y es en parte por esta compatibilidad entre estos dos. De esta misma forma, cuando llegamos a Calvino, Calvino nos da una analogía distinta. Dice él que vemos el mundo de la naturaleza, la razón, la ciencia, pero vemos como una persona vieja, quizá como yo, que ya no veo bien sin lentes, y cuando vemos en la distancia,
vemos que hay figuras que se mueven, pero no saben si es hombre o mujer, si es anciano o joven, y nos ponemos lentes. Y cuando ponemos los lentes, de repente todo se ve claro. Y él dice, así son las Escrituras. Cuando estudiamos las Escrituras y las Escrituras penetran a nuestro corazón, comenzamos a ver hasta la razón, la naturaleza y la ciencia con una perspectiva más aguda, más refinada, más verídima. Así podemos nosotros ver mejor. Ahora, lo interesante de estas citas, y puede parar el video si quiere para leer estas transparencias, no quiero leer cada cosa que tengo en las transparencias en las diapositivas ahora, pero es interesante esa última cita que habla también de estos lentes. Dice así: y mientras que el Señor nos invita a sí mismo por medio de las cosas creadas, sin otro efecto que el de hacernos inexcusables, ha añadido, como era necesario, un nuevo remedio, o al menos una nueva ayuda por el pecado. El pecado nos ha dejado sin una vista clara, nos ha dado una nueva ayuda, ha asistido a la ignorancia de nuestra mente, en efecto, mediante la Escritura, que es nuestra guía y maestra, no solo hace evidentes las cosas que de otro modo escaparían a nuestra atención, sino que casi nos obliga a contemplarlas como si hubiera ayudado a nuestra vista embotada con unas gafas. Génesis. ¿Por qué es interesante Génesis? Génesis, el contexto aquí es la creación del mundo en el capítulo 2. O sea que estas gafas de las Escrituras, los lentes, no solamente sirven para la teología, sino también sirve para la ciencia. ¿De qué forma? Queremos ver eso un poco más adelante. Otros de los iniciadores de la ilustración es Blaise Pascal. Ahora, Blaise Pascal, como Kepler, es uno de los nuestros. Se quedó jansenista, que significa que era un católico que creía en la soberanía de Dios y la salvación por la gracia. O sea que se quedó en el medio. Y sin embargo, es uno de los filósofos que más nos encaminan hacia el Señor. Ahora, él notaba lo mismo que Calvino, que nuestra razón está caída en pecado. Por lo tanto, dice esto: la fe purifica la voluntad y luego la mente, de modo que a través de la fe alcanzamos la verdadera luz del entendimiento. Puede ser que nuestra voluntad y nuestra mente caídas en pecado, podría ser que esos también producen en nosotros sesgos, corrupciones cuando estamos haciendo experimentación, investigación científica. Sí, esa es la idea. Creemos en las cosas porque las deseamos, dice él. Nuestro corazón siempre nos está impulsando hacia aquello que queremos, para no ser objetivos ni siquiera en la ciencia. Creemos en las cosas porque las deseamos, y después, cuando queremos estar seguros de nuestra creencia, buscamos las razones. Primero lo que queremos, después buscamos justificaciones. ¿En serio? ¿Puede ser? Sí. Veremos en un momento de personas seculares. Pero antes, algunos pensamientos más de filósofos cristianos. Anselmo, también de la Edad Media, fue uno de los que siguieron más o menos ese patrón de esa vía de Agustín, que después llegó a la Reforma. No busco en efecto entender para creer, sino que creo para entender. Pues creo esto porque si no creyera, no entendería. Y así es la actitud del cristiano, sobre todo el reformado.
creemos en Dios, en la cosmovisión cristiana, y esperamos que la perspectiva y la mente de Cristo, transformándonos a nosotros, nos haga ver más claramente hasta la ciencia y la razón. Ahora, esto es de Anselmo, pero está repitiendo algo también que dijo Agustín con casi las mismas palabras. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice Proverbios, y el conocimiento del santo es inteligencia. La pregunta viene siendo entonces, ¿pero eso es solamente para la fe o es para la ciencia y también para la razón? Y Nancy Pearcey, citando a Clauser, dice, no, la verdad es que la fe es el principio también de nuestro esclarecimiento filosófico y científico. Un investigador o filósofo cristiano percibirá sobre todo hipótesis, preguntas o soluciones a las que otros estarán ciegos. La diversidad de perspectivas llevará a luz las presuposiciones de los sesgos. Afinará el análisis de los resultados, pero los datos llevarán a conclusiones y nueva investigación. Y noten nuevamente las veces que Nagel ha dicho, ha expresado el respeto que tiene por sus filósofos, corfilósofos, sus colegas de fe cristianos, científicos y filósofos responsables y sin embargo con una perspectiva que les hace cuestionar modelos seculares y da nuevos esclarecimientos. Pregunta entonces, ¿hasta qué punto podemos confiar en la razón y la ciencia? Esta es la penúltima pregunta. Otra vez volviendo, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Pero de verdad, bueno, uno de los autores, y voy a citar algunos autores aquí, seculares o no creyentes por lo menos, o por lo menos no reformados, que más me han impactado de una forma drástica. Uno de ellos es Jonathan Haidt. He mencionado de él varias veces, sobre todo su libro La mente de los justos. Incluso voy a incluir como lectura base, es decir, lo que realmente quiero que lean, los capítulos 2 y 3 de ese mismo libro, donde él pregunta hasta qué punto podemos confiar en nuestros propios razonamientos. Y su respuesta es, no tanto como pensábamos. El racionalismo no se puede comprobar. Es más bien los experimentos sociológicos, psicológicos que estamos haciendo sobre la racionalidad humana están desacreditando la objetividad racional. En base a esto, se ha levantado todo un movimiento de personas que se llama Academia Heterodoxa, de personas que reconocen que tienen perspectivas y hasta ideologías que están resultando en sesgos, en corrupciones de las universidades, de las ciencias, de la filosofía, y que debemos estar más conscientes de la habilidad de nuestras propias mentes de confundirnos, más sospechosos de la racionalidad y por lo tanto más cuidadosos de tener intercambios con personas de distintas perspectivas. Pertenecen a lo que podríamos llamar realismo crítico. Ya descartan la idea de un realismo ingenuo, pero también descartan un relativismo posmoderno. Dicen, la realidad en serio existe, pero el proceso racional o científico para llegar a esa verdad no es tan fácil como habíamos pensado y tenemos que volver a examinar los efectos de nuestra subjetividad. Dice él, la mente está dividida en partes. Como un jinete, procesos controlados o procesos conscientes, y un elefante, procesos automáticos o
o mentalidades no conscientes. No dice el subconscientes, sino no conscientes, hábitos, reacciones, etc. Ahora, en el caso de Platón, Platón tenía un caballo blanco y un caballo negro. El blanco que era el carácter y el negro que eran las pasiones y que debíamos de llevarnos por el carácter y por la razón y no por las emociones. Dos caballos, una carreta. Sin embargo, Haidt dice, no, es más bien como un jinete y un elefante. Y el jinete no puede dominar al elefante. El jinete tiene que entrenar al elefante, pero el elefante sin entrenamiento va a hacer lo que le da la gana y el jinete poco puede hacer. Así que podemos tratar de controlar racionalmente a nuestra mente, pero lo no consciente, nuestros hábitos, nuestras intuiciones, nuestras emociones, van a tener mayor influencia que nuestra razón, a no ser que estemos siempre dominando a nuestro ser no consciente y siempre interactuando con personas de diferentes perspectivas que la nuestra. El jinete evolucionó para servir al elefante. Puedes ver cómo el jinete sirve al elefante cuando la persona experimenta un desconcierto moral. Tienen fuertes sentimientos viscerales sobre lo que está bien y lo que está mal y luchan por fabricar justificaciones post hoc para esos sentimientos. Incluso cuando el sirviente, el razonamiento, regresa con las manos vacías, el amo, la intuición, no cambia su juicio. El sistema de pensamiento está equipado para dirigir, simplemente no tiene el poder para hacer que las cosas sucedan, pero puede ser un asesor útil. En teoría, el pensamiento podría funcionar independientemente del sentimiento, pero en la práctica, las reacciones afectivas son tan rápidas y convincentes que actúan como las anteojeras en un caballo, le reducen el universo de alternativas disponibles al pensamiento posterior. He hablado de esto con mis clases de ética y es la verdad. Cuando nosotros estamos confrontados con una situación moral o un enigma, nuestra mente inmediatamente toma una decisión, juzga casi instantáneamente y entonces la razón entra para justificar la decisión que ya habíamos hecho. Y por lo tanto tenemos tantas disputas en la sociedad sobre ideologías, sobre perspectivas, etc. Hacemos nuestros primeros juicios muy rápidamente y somos terribles a la hora de buscar evidencias que podrían desmentir esos juicios iniciales. El razonamiento moral era principalmente una búsqueda post hoc de razones para juzgar los juicios que ya habían hechos. Ahora, esto no es solamente una filosofía. Él y un buen grupo de personas que se han unido a este movimiento están multiplicando las investigaciones científicas y psicológicas para confirmar el hecho de que no somos realmente tan racionales como pensamos ser. Por lo tanto, deberíamos de tener un poco más de humildad en nuestro dogmatismo sobre lo que nosotros creemos que es verdad o que debe ser real. Claro, el cristianismo siempre puede ser humilde, siempre puede estar dispuesto a escuchar. No tenemos que defender a Dios. Dios es grande y por sí mismo se defiende. Pero estamos confiados de que a la larga la fe nos va a dar mayor claridad. Pero no tenemos que ser dogmáticos. Este es uno de los experimentos que se han hecho últimamente. En este experimento, Dan Kahan está estudiando los sesgos de razonamiento motivacional, es decir, de creer lo que uno desea, de cambiar o de corromper el proceso a través de lo que yo quisiera que fuese verdad, buscando razones para justificar lo que yo ya creo que es verdad.
Lo que ha encontrado son varias cosas interesantes. Mientras más inteligente la persona investigada, mayor es el sesgo y la irracionalidad. La persona muy inteligente, con mucha educación, estudia dos problemas con la misma probabilidad estadística, pero pone una cosa que es quizá política o ideológica y otra cosa que es puramente práctica, y cuando encontramos lo que es ideológico, la mente de la persona inteligente es peor que la mente de una persona menos inteligente. La única solución, dice él, es que estemos comprometidos inquebrantablemente con la verdad misma, sin importar los resultados. Aún nosotros como cristianos podemos dejar que la fe nos ayude a ver el marco teórico, a identificar la hipótesis, a buscar cómo organizar los datos. Pero al final tenemos que estar completamente comprometidos a los resultados de esos datos y a la verdad, porque Dios es verdad. Estamos comprometidos con lo que es verdad, no solamente nuestra teología. ¿Qué podemos decir de la ciencia, y la mentalidad cristiana? Es decir, ¿cómo podrían ser diferentes los científicos? De nuevo, me encanta cómo Nagel nos ha dado ejemplos de científicos que admira. Uno, las ciencias la ciencia depende de hipótesis que deben provenir de una teoría científica. Por eso es que tenemos que tener cuidado hoy en día con grandes vasos de datos, grandes conjuntos de datos que dejamos que la computadora vaya buscando asociaciones sin que haya ninguna teoría o ninguna hipótesis. Y esa es ciencia basura. Pero si la ciencia tiene que seguir a través de una hipótesis, a través de una teoría científica, podríamos decir que el cristiano, la fe cristiana, nos va a dar diferentes atracciones a diferentes teorías que van a dar diferentes hipótesis, y que esos experimentos pueden llevarnos a diferentes conclusiones y diferente conocimiento. Todos parten de teoría o ideología, pero también podemos ver que nosotros mismos somos influenciados, pero otros son influenciados por sus ideologías o sus teorías, y por lo tanto debemos de cuestionar, tal como Nagel nos ha hablado de los científicos cristianos. Vemos en este espacio, en el aprecio de Nagel por los científicos cristianos cuyas preguntas e hipótesis se basan en el diseño inteligente y sin embargo tienen un claro compromiso con la ciencia y la verdad. Y ahí es donde tenemos que tener buen testimonio. Tenemos que tener una ciencia mejor que lo de los seculares, sobre todo de los seculares ideológicos que ya no creen en la ciencia. En los resultados de la investigación, la teoría de uno, o peor aún, la ideología de uno, puede verse sesgadas por compromisos ideológicos, es decir, razonamiento motivado. O, como dice Thomas Kuhn, a veces nuestra misma teoría nos hace ciegos a datos que ahí están. No los vemos porque no los estamos esperando y por lo tanto nuestra mente no los capta. Por lo tanto, utilice su compromiso cristiano para proponer mejores hipótesis y encontrar análisis de datos que otros pueden haber pasado por alto. Desafíe con ciencia mejor cualquier estudio o conclusión motivados ideológicamente. Tuve recientemente una conversación con inteligencia artificial, más bien un debate sobre la idea de equidad en la escuela. La idea de equidad en la escuela, como mencioné anteriormente, es esa idea de que si somos buenos profesores y utilizamos los mejores métodos, todos los alumnos van a salir con la misma calificación.
Y que si algunos están peores, la razón tiene que ser racismo. Entonces estudiamos y estudiamos y estudiamos dónde hay racismo y no estamos encontrando el racismo. Pero donde están cegados, está en que el factor de familia, del estatus de la familia, es mucho más importante que, digamos, el factor de raza, y mucho más importante que el factor incluso de, por lo menos, los maestros a nivel universitario. Meramente libros en el hogar y padres que leen para sus hijos puede tener mucho más efecto en los resultados de los más desaventajados de nuestra población que los métodos de los profesores en la universidad y por tratar de dar calificaciones iguales a todos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mi fe cristiana me dice que la familia es la base de la sociedad, que la crianza de los hijos debe ser humanista en un sentido cristiano, con curiosidad, con deseo de aprender, con disfrutar el aprendizaje, y que si criamos a los hijos de una forma distinta, van a tener resultados distintos. Pero pueden ver que eso nace de mi compromiso, de mi cosmovisión cristiana. Ahora, ¿qué tal si resulta que mi investigación resulta que eso no es un factor? Bueno, entonces vuelvo a mi fe y le pido al Señor, muéstrame cómo puedo ayudar a estos hijos desventajados. Y sin embargo, no va a suceder. Ya hay suficientes razones para ver que el problema no es raza, es socioeconómico. Y no es socioeconómico porque hay pobres que tienen muy buena crianza de los hijos y hijos que sobresalen. Es más bien la formación en el hogar. Y entonces la pregunta viene siendo, ¿cómo podemos reforzar los hogares, las familias, el aprendizaje preescolar de los niños? ¿Cómo podemos reforzar eso desde una perspectiva de florecimiento humano que viene de la fe cristiana? Ahora, más todavía, y esta es mi última pregunta, estamos por concluir. La última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hechos y conceptos por un lado, o conocimiento y comprensión por otro? Y aquí ya hemos estado hablando un poco de educación. Educación es una de mis pasiones. Pero aquí necesitamos ver cuidadosamente el impacto sobre la educación. Noten aquí, volvamos nuevamente a Nagel para iniciar. Nagel menciona aquí que la racionalidad, más incluso que la conciencia, parece necesariamente un rasgo del funcionamiento del sujeto consciente íntegro. No se puede concebirse ni incluso especulativamente como compuesto de incontables átomos de racionalidad en miniatura. Esa fue la idea de Steven Pinker. Voy a incluir de preciso, Steven Pinker es parte de este grupo de personas que están buscando verdad por encima de las ideologías, a pesar de las diferencias que pudiésemos tener con él. Y voy a incluir, en inglés por lo menos, uno de esos debates sobre cómo la universidad debe estar abierta a muchas diferentes perspectivas y que no debe de aislarse con una sola ideología. Es más, yo diría, y escúcheme claramente, que cuando en América Latina se habla de una educación laica, están hablando, eso nace de la separación de lo secular de la Iglesia Católica. Pero el problema es que cuando una ideología se apodera de una institución académica como una universidad con una fuerza religiosa, y es lo que estamos viendo, esa institución, esa universidad ya no es laica, ya es religiosa, es solamente una religión secular.
pero no está basándose en la ciencia. Dice Haidt que la universidad o puede buscar la transformación social o puede buscar la verdad, pero no puede hacer ambas cosas. Porque para buscar la transformación social uno tiene que elegir y unirse y comprometerse con una ideología, y ya comprometido con una ideología ya no puedes buscar verdad. Interesante, ¿no? Bueno, volviendo. La metáfora de una mente como ordenador, calculadora, formado de un enorme número de transistores que semejan a homúnculos, no servirá para el propósito porque omite la comprensión del contenido, fundamentos del pensamiento y la acción esenciales para la razón. Y es la frase clave aquí. Podría explicar el outlook conductivista, pero no la comprensión. ¿Ven? Está diciendo hay una diferencia entre comprender algo y tener un concepto o tener un hecho. La comprensión tiene que ser algo mayor. No solamente eso, pero Nagel más adelante dice que esto tiene que ser algo que se puede transmitir de generación a generación. Un interesante libro, no es sumamente útil, pero este libro de Crawford, El mundo más allá de tu cabeza, cita un evento histórico muy interesante. Dice él, los físicos estadounidenses del siglo XVIII, los 17 y 18. Los físicos estadounidenses formados en aislamiento, y esto hasta el siglo XIX creo, o formados en aislamiento dentro de sus laboratorios universitarios, a menudo carecían de la cultura pública compartida de escrutinio experimental que se había desarrollado en Europa desde el siglo XVII. Sin los rituales comunitarios, seminarios, sociedades, reuniones informales, a través de los cuales los juicios se ponen a prueba colectivamente, su trabajo corría el riesgo de convertirse en curiosidades privadas, en lugar de avanzar a la empresa común de la ciencia. Dice él, la ciencia no requiere solamente hechos, ni siquiera procedimientos, requiere una cultura compartida de parte de los científicos. Interesante, ¿no? Bueno, ¿y qué tal la teología? ¿Y qué tal la educación? ¿Y qué tal la educación básica? ¿Y qué tal la familia? ¿Y qué tal el matrimonio? Y todos estos realmente no son conocimientos, son partes de una comunidad que comparte una vida, una cultura. Alistair McGrath, ojo, aquellos que están en educación, dice que así también la virtud no se puede aprender individualmente. La virtud tiene que ser algo que se cultiva dentro de la comunidad. Esto es un problema porque estoy enseñando ética en una clase con alumnos que cada uno está tomando notas y yo estoy dando presentaciones. Pero dice Alistair McGrath que eso no logra cultivar el cambio interior, la transformación que tanto quisiera ver. Solamente estoy llegando al intelecto, un poco a la voluntad si es que puedo. Pero hablando aquí también de la ciencia, dice esta misma idea de que la ciencia misma es una cultura entera. Dice, si todas las bibliotecas del mundo fueran destruidas y solo sobrevivieran algunos fragmentos de obras científicas, estos fragmentos no podrían servir de base para una ciencia renovada. Si las bibliotecas se destruyeran y colectáramos fragmentos y tratáramos de reconstruir la ciencia en base a los documentos, dice él, sin las tradiciones vivas, las prácticas, los estándares compartidos de juicio, el contexto narrativo que les daba sentido. Y esa es la clave. Humanos buscan sentido. La reconstrucción de la ciencia sería imposible. Igualmente, dice Einstein,
Dice, nosotros podemos por medio de experimentos conocer algo aquí, algo allá, algo aquí. Pero dice, juntarlos todos en un conjunto no se puede hacer por experimentación, solamente se puede hacer por intuición. Y aún las mismas reglas que rigen en las obras científicas son arbitrarias, pero sin ellas jamás tendríamos ciencia. Dice, las conexiones de los conceptos elementales solo pueden comprenderse intuitivamente. La totalidad de estas conexiones, ninguna de las cuales es expresable en términos conceptuales. Es lo único que diferencia el gran edificio que es la ciencia de un esquema lógico, pero vacío de conceptos. El humano necesita esquemas de significados, cosmovisiones. Interesante. Necesitamos también maneras de transmitir no solamente conocimientos, sino también las culturas que dan nacer a estos conocimientos de siglo a siglo, de generación a generación. Interesante, no sé si ustedes se han dado cuenta que la Universidad de Oxford se estableció en el año 1096. El imperio de los incas se estableció en el 438, de los aztecas en el 1438, de los aztecas en el 1428, es decir, que Oxford estaba enseñando clases 342 años antes de que se fundaran los imperios de los incas y de los aztecas. Ahora, no quiero quitarle nada a los grandes logros de las civilizaciones precoloniales, pero ven ustedes la gran importancia de poder transmitir no solamente ideas, sino sociedades enteras con sus culturas, de generación en generación. Este es el reto para nosotros como cristianos en un mundo posmoderno. Lo mismo ocurre con las virtudes. Las virtudes alcanzan su pleno significado solo dentro del contexto de una forma de vida socialmente encarnada y extendida históricamente. Es únicamente a través de la participación de una comunidad intergeneracional de narrativa y práctica compartidas que los individuos pueden actualizar los hábitos de carácter que llamamos virtudes. Necesitamos comunidades cristianas mucho más allá del culto el domingo, mucho más allá de la iglesia. Necesitamos grupos de padres que se ayudan mutuamente a criar a los hijos. Necesitamos que los abuelos estén ahí presentes. Necesitamos comunidades científicas, comunidades de sociología, comunidades de psicología, de una perspectiva cristiana. No es una sola persona con buenas ideas. Tenemos que crear esas comunidades en todas las esferas de la vida. Ahora, esto es particularmente difícil por algunas razones. Uno es por el liberalismo. El liberalismo es aquello que nos viene desde la Revolución Francesa. El liberalismo tiene ambas partes, como hemos dicho antes. Tiene el liberalismo y el neoliberalismo y el libertinismo, pero también tiene el comunismo, el socialismo y el marxismo. Todos nacen de igual y tienen muchas cosas en común. Entre ellos es la idea de quitar al humano de su experiencia, de sus raíces. El liberalismo, dice él, fracasó porque tuvo éxito. La liberación del individuo de la autoridad externa, la maximización de la libertad y de la elección, la creación de un mercado global. Pero al lograr estos objetivos de hacer al individuo autónomo, al lograr esos objetivos, el liberalismo socavó las condiciones mismas que lo hicieran posibles. Un poco más adelante con Denis, muy buen libro, recomiendo altamente. El liberalismo es por naturaleza un proyecto de desvinculación,
un esfuerzo por liberar a los individuos de los lazos locales de lugar, herencia y comunidad para que puedan ser entendidos únicamente como agentes autónomos y tomadores de decisiones. Consagra una visión del florecimiento humano al margen de las prácticas y lealtades heredadas que antes daban sentido a la vida. Esto lo vemos incluso en las ideologías posmodernas, ideologías de género, etc. Están tratando de desligarnos de todas las tradiciones anteriores y liberarnos hasta nuestros propios cuerpos. En su favor igualitario, el liberalismo despoja de sus particularidades arraigadas tradiciones familiares, instituciones cívicas locales, lealtades religiosas, que antes ataban a las personas a un pasado común. Busca un individuo completamente abstraído de cualquier sentido de pertenencia, de lugar o de cultura compartida. Esto incluso cuando tratan de elogiar a los pueblos indígenas, a la larga los quieren sacar de sus tradiciones y los están exhibiendo, pero socavando. El liberalismo, en su implacable búsqueda de autonomía, es inherentemente anticultural. Socava las creencias, prácticas e instituciones compartidas que construyen la forma de vida de un pueblo. Al promover el desarraigamiento en las personas y sus tradiciones, anclajes locales, el liberalismo se convierte en una fuerza anticultural. Niega el poder formativo de la comunidad. Pero, interesantemente, continúa el Estado como aquello que nos debe unir. El Estado, el gobierno federal, es el que ahora debe de unirnos en una comunidad ya cuando nos ha desligado de todas nuestras tradiciones. El cristianismo tiene que crear nuevos lazos, nueva comunidad intergeneracional, quedarse con sus tradiciones locales, nacionales, tradiciones antiguas. El cristianismo tiene más de 2000 años de tradición. Y ahí es donde tenemos nosotros que centrarnos y resistir esta atomización que viene tanto de la derecha como de la izquierda. Pero tenemos otro desafío, y aquí no voy a leer mucho, pero lo de Carr. Carr escribe Superficiales y la tecnología. Este libro está también en español. Dice él que la tecnología, el Internet, y yo creo que más ahora todavía la inteligencia artificial nos está inundando de hechos, de acontecimientos, de conceptos aislados, y nos está quitando de lo que podríamos nosotros como cristianos llamar sabiduría, las conexiones, el cuadro mayor, el significado que estos hechos, detalles tienen, que dan sentido a nuestra vida y nos humanizan. Dice él, en una época estuve yo como un buceador en un mar de palabras. Ahora me deslizo por la superficie como un hombre en su moto acuática. Antes, dice él, a través de inferencias y analogías, cultivaba sus propias ideas, reflexionaban profundamente mientras que leían profundamente. Incluso leyendo un libro, dice, hay momentos de reflexión que en las tecnologías no existen. Berger, la construcción social de la realidad. Hermanos y hermanas que estamos en educación, deberíamos de revisitar este libro de parte de Berger con un ojo hacia la educación en la era postmoderna. Pero dice lo mismo, que lo que realmente llegamos a conocer, lo conocemos a través de culturas, y las culturas se hacen de tradiciones, de herencias, de un sentir de pertenecer a un grupo.
Último párrafo. Berger creía que la modernidad alienaba al individuo de las instituciones primarias y obligaba a crear esferas separadas de la vida pública y privada. En el mundo moderno no existe una estructura plausible para ningún sistema de creencias. Las personas están obligadas a elegir las suyas sin anclas de nuestras propias percepciones de la realidad. Esto reduce los sentimientos de pertenencia, impone nuestras propias subjetividades. Berger lo denominaba una falta de hogar mental. Última transparencia acá. Bueno, ¿y cómo restauramos? ¿Cómo podemos restaurar esto? De Tocqueville, un francés de la Revolución Francesa, llegó a los Estados Unidos y se maravilló de que en los Estados Unidos se habían levantado asociaciones para todo y que era una naturaleza de la cultura norteamericana del siglo XVII, XVIII, de que cada pueblo tenía su propia política, sus asociaciones, y eso lo habían aprendido en la iglesia. Lo que no entendía de Tocqueville es que eso viene de la Reforma. Eso es básicamente lo que muchos están descubriendo, si han visto aquellos que están estudiando un escritor que se llama Althusser, la idea de asociaciones. Y él decía, si esto hubiera estado en Francia, todo se hubiera centralizado en el gobierno francés. Esa es la idea de la Revolución Francesa. Así que Berger dice que para que hayan esta clase de comunidades y de estos significados unidos, lo que necesitamos son estructuras mediadoras. ¿Cuáles son las estructuras mediadoras? Las estructuras mediadoras son la iglesia, el vecindario, la familia, que se ayudan a establecer un sentido de pertenencia arraigada en un compromiso con valores y creencias. Hermano, yo creo que esto da directo a lo que debe ser nuestro desafío. Bueno, con esto concluyo. Solamente voy a dejar la transparencia de Tocqueville. Si quieren pararlo y leer, pueden ver sus impresiones de haber estado en un país de trasfondo reformado, influido grandemente por Ginebra. Bendiciones y será un placer reunirnos otra vez en esta semana más adelante. Hasta luego.